nuestra vida cristiana sea eso, hermanos. Una aventura. Yo pensé que el ser cristiano era ser triste, aburrido, no había mucha emoción, eso como que ir a la iglesia y nada más. Cuando te encuentras con tantas cosas tan hermosas, ¿sí? Cuando te encuentras con un mundo espiritual, con un Dios real, que aún los demonios también son reales, ¿sí? Te encuentras gente atrapada en sus delitos y pecados y que ves que Jesús tiene el poder para transformar. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos han sido verdad en sus vidas? Amén. Por eso estamos aquí, para adorarle, para darle la gloria y para aprender más de su palabra. Y hoy vamos a la lección 5 del tema que estamos desarrollando. Si lo pones, Caleb, por favor. Restaurando el ser. ¿Sí? Cuando llegamos a Cristo, dice que así como en la creación el mundo estaba desordenado y vacío, también nuestras vidas estaban desordenadas y estaban vacías. Entonces Cristo vino a darnos vida, su Espíritu Santo vino a nosotros, el Espíritu que estaba muerto nació de nuevo. Amén. Y Dios comenzó a restaurar nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Y aún a muchos restauró su cuerpo. ¿Cuántos han recibido, levante su mano, una sanidad física? ¿Alguien? Sí, yo tenía problemas del corazón. No sé en qué momento Dios me sanó. Yo no podía correr, yo no podía hacer cosas pesadas. Yo sufría de arritmias cardíacas. Cuando yo iba con el cardiólogo me hacían los electros y salía la arritmia, había algo malo ahí. Y aún Dios sanó mi cuerpo. Pero sabemos que Dios es soberano, ¿sí? No en todo sucede lo mismo, pero en algunos Dios puede hacer ese milagro de impactar el cuerpo físico y traer sanidad. Pero Dios quiere primero, lo más importante, dar vida espiritual, ¿sí? Y luego posteriormente ir restaurando nuestra manera de ser, porque Dios nos hizo nuevas criaturas. Puedes decirlo conmigo ahí en tu mente: yo soy una nueva creación. Amén. Dios hace cosas nuevas y lo viejo pasó, pero nos queda marcado. Entonces tenemos que ir siendo restaurados. ¿Sale? ¿Venlo pasando? En la clase 4 vimos cómo perdonar y que perdonar tiene que ver con sanar. Si alguien nos lastimó, si alguien nos traicionó, si alguien abusó de nosotros, el no perdonar, hermanos, nos mantiene esclavos, nos mantiene atrapados en esa atadura emocional, mental. Perdonar, la única manera de hacerlo es a través de la gracia de Jesús, ¿sí? Una persona sin Dios es imposible que perdone. ¿Escuchaste? Porque primero tiene que experimentar el perdón para entonces poder perdonar, ¿sí? Lo vimos la clase pasada, está en Telegram, descarguen la aplicación, ahí lo pueden volver a escuchar, les sirve para hacer anotaciones, les sirve para dar consejería también. Y hoy veremos la clase 5, que es dejar atrás el pasado. Algo importante que tenemos que saber, que nuestra mente fue diseñada para recordar. ¿Escuchaste? ¿Tu mente fue diseñada para qué? Para recordar, para almacenar. Muchos dividen la mente en el consciente, en el subconsciente y aún en el inconsciente. Hay cosas que están ahí guardadas, pero tu mente fue diseñada como una computadora, ¿sí? Para recordar. Entonces, nuestra mente Dios la diseñó así. ¿Cómo yo puedo dejar atrás el pasado si siempre va a estar ahí? ¿No? O sea, todo lo que me pasó, todo lo que yo viví, yo no lo puedo olvidar, pero debo de entender el por qué pasó y para qué Dios lo permitió. Entonces, cuando yo regreso al pasado o me llega un recuerdo, puedo tomar oro, puedo tomar cosas que me benefician para ayudarme.
a salir adelante. ¿Sí? Que aún Dios las permitió con un propósito. ¿Sí? Entonces, perdonar no es olvidar. Dejar atrás el pasado tampoco es olvidar. Dejar atrás el pasado es dejar atrás aquellas cosas que nos mantienen esclavos en el pasado. ¿Sí? Para mantenernos esclavos. Y el enemigo nos va a querer siempre voltear a recordar para dañarnos, para mantenernos ahí en ese estado. Cuando Dios nos hizo nuevas creaciones, que tenemos que vivir una vida nueva, dice la Escritura. Vamos a ver el primer texto, si lo leemos todos, 1 Corintios 5:17 a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Amén. Pablo le escribe a la carta de Corintios, o a la iglesia de Corintios, le escribe la carta a personas que ya sanaron de alguna manera, ¿sí? Que ya están en una vida nueva, y les está recordando, les dice, de modo que si alguno ya está en Cristo, o sea, ya le entregó su vida a Jesús, ya nació de nuevo, ya decidió seguir las pisadas de Jesús, dice, hay una nueva creación en usted, ¿sí? Y recuerden que nacemos como niños espirituales. Vamos a ir creciendo, madurando, ¿sí? Y dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué serían las cosas viejas? Tu pasado, los problemas, las circunstancias, ¿sí? Traumas, cosas que están en el pasado. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no está hablando de una persona que ya fue regenerado totalmente. La regeneración es en el espíritu. Tú eres nuevo, el espíritu es nuevecito. Lo que queda marcado son los recuerdos de nuestra mente. ¿Sigue? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Solo a través de Jesús somos reconciliados con Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una persona que nace de nuevo entiende que no todos son hijos de Dios y que necesitan volver al Padre, volver a restaurar el diseño que Dios le dio. ¿Sí? Vamos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, como criaturas nuevas, tenemos un propósito: reconciliar a otros con Cristo. Amén. Pero como tenemos esa vieja naturaleza todavía, dicen muchos, pastor, pero yo ¿cómo? Si yo apenas vengo saliendo de las adicciones o de un problema. Imagínate que vayas por la calle y te encuentres con un de tránsito, obviamente vestido de tránsito, un buen de tránsito, claro, ¿no? Un de tránsito cristiano. Lo ves, pero es su primer día de trabajo, ¿no? Y te hace la parada. ¿Y tú qué harías? Pues te paras, porque es una autoridad. Usted no sabe si ese de tránsito es su primer día de ser de tránsito, o ya tiene años de ser de tránsito, o ya tiene mucha experiencia en ser de tránsito. ¿Por qué se para? Por la investidura que hay en esa persona. ¿Me explico? Cuando usted se hace cristiano, usted ya tiene toda la autoridad, todo el poder como cristiano. ¿Sí? Satanás está bajo sus pies porque usted está en Cristo. Pero como no sabe, o sea, como todavía le falta experiencia, todavía el viejo hombre está enseñoreado de alguna manera, todavía no sabe ocupar el silbato, ¿no? Pero ya lo es. Todavía a lo mejor no se sabe todos los reglamentos, pero ya lo es. O sea, en Cristo usted es una nueva criatura que tiene que ir renovando su mente, su entendimiento. Usted está en un reino diferente al mundo natural. ¿Escucha? Usted se rige
bajo un mundo diferente. Ve su pasado, debe de ver su pasado de una manera diferente. Y Dios va a ir sanando para que lo vayamos entendiendo. Sí, y Dios nos los va a ir revelando. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de reconciliación, salvar a otros. Sigo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todo lo que nosotros vivimos en el pasado tiene un propósito, ¿sí? Y en la Biblia vemos historias que nos muestran ese propósito. Voy a avanzar y me van a ir entendiendo. ¿Sigue? Cuando el diablo te recuerde tu pasado, ¿qué? Tú recuérdale su futuro. O sea, el diablo siempre nos va a hacer recordar el pasado para sentirnos mal, ¿no? Tú ves a un niño jugando y yo no tuve juguetes cuando era chiquito. O sea, te hace recordar cosas para lastimarte, ¿no? Yo cuando veía una familia caminando, yo decía, yo no lo tuve, pero hoy la tengo. Amén. Yo ya no digo, no lo tuve. Hoy me sirve mi pasado, ¿para qué? Para ayudar a otros hoy que a lo mejor están en la misma condición que yo estuve, pero hoy ya no estoy en esa condición. Hoy usted ya creció, ya tiene una familia, ya no debe de estar sufriendo por algo que ya no existe. Escucha, tu pasado ya no existe. ¿Dónde está? En tus recuerdos nada más. La casa, ya a lo mejor la casa donde vivías ya ni existe. O en la ciudad donde estabas ya no está. Pero ¿dónde se encuentra? En tus recuerdos. Ahora usted está viviendo una vida nueva y tiene que aprender que todo lo que pasó y todo lo que vivió tiene un propósito para bendición de otros. ¿Sí? Vamos a avanzar. ¿Para qué nos sirve mirar al pasado, hermanos? ¿Sí? Deja tu pasado atrás, que es el tema, pero a veces nos sirve recordar nuestro pasado. ¿Para qué? Mira, número uno, para recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Has visto cristianos? Yo conozco muchos que anduvieron conmigo, a lo mejor en la actividad, o que conocí en un anexo, que conocí en un grupo de AA, y cuando llegaron a la iglesia y buscando la ayuda, hermano. Y ya pasaron años y hoy son grandes personas humanamente, ya son licenciados, y ahorita los ves. Y hermano, no me toque, hermano, porque hoy vengo bañado. Dice, yo te conocí cuando no te bañabas. O sea, un ejemplo de personas que vivieron una vida fuera de Cristo, deplorable. Cuando Cristo transforma, a veces se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida cómo llegamos a los pies de Cristo, cómo estaba nuestra familia. Cuando tú ves a alguien nuevo, una visita, tú lo ves físicamente a lo mejor bien vestido, pero tú no sabes todo el dolor, traumas y situaciones que trae esa persona. Entonces, ¿tú cómo tienes que tratar a ese nuevo? Como cuando tú llegaste. Hermano, un abrazo a alguien que a lo mejor nunca le han abrazado, siempre lo han rechazado. Entonces, el olvidar nuestro pasado y recordar de dónde Dios nos sacó es malo. O sea, no recuerdo para decir, yo fui, sino para decir, Señor, gracias, porque de ahí me sacaste. ¿Sí? Que no se te olvide cómo llegaste a Cristo. A veces se nos olvida y ahora nos sentimos, ahora yo ya soy cristiano, ahora yo ya estoy bien. Sí, pero por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué debo recordar mi pasado? Para reconocer y exaltar la misericordia que Dios tuvo conmigo. Cuando no era nada, Dios me miró. Cuando no había nada en mí, cuando había un vacío, Dios me restauró. Amén. Y para valorar lo que tenemos hoy. Tienes que hoy valorar, hermanos, lo que tienes, darle gracias a Dios de lo que Dios te ha dado. Y cuando alguien te diga, oiga hermana, oiga hermano, oye, qué bueno su negocio, ¿qué dice usted? Gracias a Dios, man.
no es por mí. Si fuera por mí no hubiera nada, no hubiera estudiado, no hubiera hecho una carrera, no tuviera una familia, no tuviera algo, hermanos. ¿Me explico? Entonces nosotros cuando regresamos al pasado es para recordar de dónde Dios nos sacó y valorar lo que hoy tenemos. ¿Sigue? ¿Para qué el enemigo te recuerda tu pasado? O sea, el diablo, que es el encargado de atormentarnos, ¿sí? ¿Qué significa Satanás? El acusador. Amén. Él nos acusa, él siempre va a estar acusándote de tu pasado. Él nos va a querer recordar lo que fuimos para atormentarnos, ¿sí? ¿Para qué el enemigo te recuerda tu pasado? Para acusarte de lo malo que hiciste. ¿Te acuerdas? Sí, ahorita sí, vienes bien, pero ¿te acuerdas cómo era antes? Y te empieza a hablar. Y una tarde tan bonita te la puede echar a perder por meterte culpas, vergüenzas de cosas del pasado, ¿sí? Para mantenerte en depresión. ¿Qué es una depresión, hermanos? Este es un término que se ocupa en geografía, en la parte física de la tierra. Una depresión es un lugar plano que tiene un bajío, o sea, tiene un lugar en depresión, baja, o sea, y se traspola a la parte emocional, que tú vas bien y de repente tus ánimos, tus deseos, ¿te ha pasado? Que no quieres hacer nada, nada más quieres dormir, ya no quieres saber de la gente y estás, o sea, bajan tus emociones a tal grado que ya no quieres hasta ni vivir. O sea, el enemigo nos quiere llevar a ese estado y mantenernos en ese estado. ¿Puede pasar un cristiano por ese estado, hermanos? Pero después de que usted bajó, hey, espérame, Señor, ayúdame, vamos adelante. O sea, no pasa nada. Puede que un día usted amanezca deprimido, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Sabes qué hacía David? David le hablaba a su alma y le decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, ¿dónde estaba el alma de David? En él mismo. O sea, él mismo se agarraba y se decía, hey, David, acuérdate, alaba a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No sabes que Él saca del hoyo tu vida. Y se empezaba a hablar, hey, nos tenemos a veces que hablar, hey, muchacho, ¿qué no te das cuenta de la misericordia de Dios? Y te hablas y te motivas, porque a veces no va a haber nadie, escúchame, que te motive. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni el pastor. El pastor se fue el fin de semana y el pastor, ¿quién sabe dónde andaba el pastor? Entonces no va a haber alguien, hermano, físicamente que te pueda motivar. La otra vez vi una escena, creo que se las platiqué, en un tobogán, una niña como de 2 años, 3 años, que se empujó a sus amiguitos en el tobogán y luego ella se subió y ya no había quien se la empujara y ella se empujó y bajó. A veces, hermanos, no vas a tener nadie que te anime. Y los que te deben de animar, otra vez, ya ves, te desaniman. ¿Qué tienes que hacer? Alma mía, alaba a Jehová. ¿Puedes hacerlo ahorita? ¿Puedes hablarte hoy? Hey, yo me llamo Martín. Hey, Martín, échale ganas, no te olvides. Cierra tus ojos un momento, por favor. Si puedes, cierra tus ojos, olvídate el que está a tu lado y háblate. Háblate como te llames. Anímate en el Señor, no te olvides sus misericordias, no te olvides lo que Dios hizo contigo. Si Dios te rescató de la muerte, Dios te rescató de la enfermedad, Dios restauró tu casa, Dios lo volverá a hacer. Él no ha detenido su mano, Él sigue haciendo su obra en usted y en mí y lo seguirá haciendo. Amén. Y nos tenemos que detener para hablarnos. Amén. Vamos a continuar, luego lo sigue haciendo, pero usted tiene que a veces hasta pararse al espejo y hablarse, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Más triste se pone. Pero tiene uno que tomar fuerzas en el Señor. Amén. Eso es lo que hace el enemigo, tenernos en depresión para que usted no disfrute
su presente. Amén. ¿Está vivo? ¿Respira? Casi no, pues jale más aire. No, o sea, anímese en el Señor y en Él es posible. Entonces el enemigo me va a querer recordar mi pasado para mantenerme en un estado de depresión, de tinieblas. Yo tengo que recordarlo ¿para qué? Para dar gracias. Señor, gracias porque me rescataste. Gracias porque ya no estoy ahí. Gracias porque has avanzado tu obra en mí con un propósito. Amén. Y sabes que cada historia representa, cada pequeña historia representa la gran historia que Dios ha hecho. Dios te salvó para salvar a otros. Y tú puedes ser un precedente para muchos. ¿Lo crees? Con uno que lo cree, hermanos. Pablo lo creyó. Él predicó más que los 12 apóstoles. Con una mujer que crea, una joven que crea, su vida, su nación, su ciudad será diferente. Amén. Vamos. Mira, quiero mostrarte la vida de José. Ya no la sabemos algunos, en su mayoría hemos leído, hemos visto, pero quiero mostrarte lo que José aprendió. No vamos a leer toda la historia, sabemos la historia. ¿Qué pasó con José antes de que lo vendieran? Dios le dio una visión, Dios le puso un sueño y dice que vio unas estrellas que se postraban, ¿no? Y unas paras de trigo se postraban, que eran sus hermanos, y él estaba ahí y ellos dijeron, ¿cómo? ¿Algún día nos postraremos ante ti? Estás loco, José, ¿cómo crees? Y tuvieron celo, tuvieron envidia. ¿Sabes por qué Satanás está enojado con nosotros? Satanás quería ser igual a Dios y no pudo. Y Dios te creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo crees? Y Satanás te tiene envidia y te va a querer destruir. Y Satanás usó a sus hermanos para quererlo matar. O sea, no lo querían vender, lo querían matar. Pero se compadecieron y dijeron, bueno, no lo vamos a matar, métenlo a un hueco. Y pasaron unos que iban a Egipto y aprovecharon y lo vendieron. Amén. Y sabemos la historia, cómo pasó ese pobre joven. ¿Qué edad tenía José cuando lo vendieron? ¿Alguien sabe? Levante su mano. 14, 16, 20, tibio, 17 años. Amén. Era un jovencito. A los 17 años lo vendieron. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Pásamelo para que veamos la historia. Para Génesis 45:1, donde ya José era el segundo del faraón. Ya habían pasado 7 años, escúchame, de abundancia. Ya muchas naciones habían ido a Egipto y habían pasado 2 años de escasez. Para esa fecha ya habían pasado 22 años. ¿Qué edad tenía este hombre? ¿Sí? Ya no era un jovencito, pero él había aprendido muchas cosas. Él había aprendido que su pasado fue un precedente y a mí me impresiona lo que vamos a leer. No te lo digo para que lo leamos. ¿Sale? Dice, ya en esta escena ya estaban sus hermanos postrados. Ya se habían dado cuenta que él era el segundo del faraón. Que si él quería, él se podía vengar, hermanos. Ándale, me vendiste, gacho. ¿No? ¿Cuántos en su corazón dice, espérate, cuando tenga, vas a ver? ¿No? Y cuando Dios te prospera, hay gente que se desquita, ¿sí o no? O sea, hay gente que guarda ese rencor en su corazón y al final ejecuta su juicio, porque no entendía que era Dios el que permitió muchas cosas en mi vida, en tu vida y en la vida de José. Dice,
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Estaban sus hermanos ahí, ¿sí? Estaba gente del palacio y él estaba ahí ya queriendo decirles: yo soy José, su hermano al que vendieron. No se contuvo y dice: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. O sea, él sacó a todos los que estaban ahí. O sea, imagínate que yo quisiera hablar con mi esposa y mis hijos y saque a todos, un ejemplo, porque nada más quería atenderlos a ellos. José sacó a todos los que estaban en ese momento y se quedó con sus hermanos. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces dio ¿qué? Llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué le pasó a José? Está llorando amargamente, ha llorado a gritos, hermanos. O sea, una cosa es llorar y como que no quiere que llorar a gritos. ¿Quién lo ha hecho, hermano? Yo soy bueno pues, ¿no? O sea, hay casos donde lloras y gime tu alma. Pero este gemir, hermanos, ya no era de dolor. ¿Sí? ¿Cuántas veces lloró José tal vez por esa traición? Oye, me abandonaron. Oye, me lastimaron. Pero ahora su llanto era de gratitud. Su llanto era de volver a ver a su familia que lo había abandonado. Su llanto es de saber que su papá estaba vivo, que tenía un hermano más, que gracias a Dios, Dios había obrado en su vida para salvar al mundo. José fue un tipo y figura de Cristo. A través de José se salvó el mundo conocido de esa época. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Si no hubiera habido un José, esa hambruna que vino de 7 años después, todos hubieran muerto. Pero gracias a José, esos 7 años de abundancia pudieron acaparar, recolectar y hacer bodegas de almacenamiento para los próximos 7 años de escasez que vendrían. ¿Sí? Dios nos advierte, Dios nos avisa qué es lo que tenemos que hacer para cuando vengan los tiempos de escasez. Y Dios usó a un hombre. Y Dios te puede usar a ti. ¿Escuchaste? Sale. Dice que entonces que él lloró a gritos. Y dijo José a sus hermanos: soy yo, José. ¿Vive aún mi padre? Y tú, ¿cómo, José? Si nosotros lo vendimos. O sea, para ellos fue sorprendente. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿cómo? Turbados delante de él. O sea, ellos estaban, ¿cómo va a ser José? Obviamente estaba vestido como súbdito de Faraón. No tenía cabello en su cabeza. O sea, él tenía que representar un egipcio. ¿Me explico? O sea, nunca se imaginaron que ese hombre tan encumbrado era ese jovencito que abandonaron. Amén. Tú no sabes lo que va a hacer Dios con nuestros jóvenes, con los muchachitos que tú dices: ay, sácate de aquí, ¿no? Esos muchachitos que a veces son molestosos o hacen cosas. No sabes lo que Dios puede hacer un gran hombre, una gran mujer. Tenemos que cuidarlos. Amén. Sigue. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. ¿Cómo se acercaron? Con miedo. Oye, lo vendimos. Y ellos se acercaron por obediencia y temor. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano. ¿Quién? El que vendisteis para Egipto. ¿Se acuerdan? Y yo, pues claro que nos acuerdan. Cada que vemos gente de Egipto nos acordamos que un día te vendimos. Porque la conciencia nos acusa, ¿sí o no? Cuando hacemos algo malo. Entonces ellos se acordaron. Pero mira el corazón de José. Ahora pues, no os entristezcáis. ¿Cómo estaban? No, si de niño no se pudo defender, ahorita que es el rey casi, nos va a volar la cabeza. Se va a vengar. No, hombre, todo esto que hemos estado pasando es por causa de nuestro pecado.
Nos cayó en la cabeza lo que hicimos. Ahora pues, no os entristezcáis si os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué le está diciendo José? Gracias a Dios que me vendieron. ¿Estás entendiendo? Gracias a Dios que Dios puso en su corazón que me vendieran. No era el propósito. O sea, que fuera de esa manera. Pero Dios ya tenía un plan con José. Dios sabía que necesitaba pasar José por ciertas circunstancias para que José llegara a ser don José. ¿No? O sea, no tuvo que pasar cosas, hermanos. Usted tiene que pasar circunstancias, ha pasado cosas con un propósito. Entonces, su pasado ya no lo ve como malo, lo ve que tuvo un propósito. ¿Me escuchó? Entonces, mucha gente nos llama, más que nada la psicología actual, ve a sanar a tu niño interior. Pero muchas veces son los propósitos de Dios que Dios permitió en nosotros para salvar una nación. ¿Sí? Y José, escucha, dice, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios, no solo fueron ustedes. Dios lo diseñó, Dios lo preparó. ¿Sigue? Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra. Ya habían pasado los 7 años de abundancia. ¿Sí? Ahora ya había 2 años de escasez. Y faltaban 5 años más. O sea, terrible lo que vendría. Pero dice José, ahora entiendo que Dios me trajo en este tiempo para prepararme para salvar a otros. ¿Lo estás entendiendo? Porque hoy tú estás en una congregación, porque hoy tú perteneces a Iglesia Palabra de Vida, porque hay mucha gente por salvar. Y todo lo que tú estás pasando en tu vida, lo que has pasado, lo que has experimentado, aún en las congregaciones donde has estado, Dios te ha capacitado, Dios te ha ayudado para ahora hacer las cosas correctas, porque hay muchos por salvar. ¿Y a quiénes iba a salvar primero? A su familia. En la salvación que Dios tiene para ti está tu casa. Amén. Y estamos en tiempos, hermanos, proféticos. Estamos en tiempos que nos tenemos que levantar. Estamos en tiempos en que ya no tenemos que ver, oye, me lastimaron, oye, me hicieron, oye, hey, despiértate y mira el horizonte y mira el propósito por el cual Dios te salvó hoy, por el cual Dios te está añadiendo a esta congregación, porque hay planes por hacer que están cumpliéndose. Amén. Y escucha, dice, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. O sea, no van a poder sembrar, aunque aren la tierra y siembren, no va a dar fruto, todo está seco. Y no va a haber siega, no van a poder cosechar, obviamente, porque no van a poder sembrar. ¿Sigue? Dice, y Dios me envió delante de vosotros. ¿Qué estaba entendiendo, hermanos? José, ¿qué ya había entendido? Que Dios estuvo en el lugar. ¿Qué entiendo hoy yo de lo que he vivido? A veces yo recuerdo cosas, a veces yo cuento cosas de mi pasado para ayudar a otros que apenas están entendiendo el por qué Dios permitió en su vida circunstancias. Dice, y Dios me envió delante de vosotros, ¿qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios tuvo que usarlo a él tuvo que pasar por circunstancias para estar en esa posición. Y ahora miraba su pasado como un propósito. Amén. No con dolor, no con sufrimiento, sino que fue necesario pasar por ello. ¿Sigue?
Otra vez dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué viviste circunstancias? Tú dices, ¿cómo? ¿Y para qué Dios permite eso? No sé, pero tiene un propósito. Amén. ¿Por qué viviste circunstancias? No lo sé. Hay gente que luego me dice, pastor, ¿pero por qué me pasó a mí esto, pastor? Le digo, no sé, hija. No sé por qué tenías que pasarlo. Pero lo que sí sé es que tiene un propósito. Amén. Pero no lo entiendo ni yo. Pero cuando pasen los días, cuando pasen los años y voltees a ver atrás, digas, ya entendí. Ya sé. Amén. Yo me tocó en los inicios de la iglesia donde iba predicarle a familias, hermanos, y familias enteras llegaban a Cristo. Y mi familia no. Y yo decía, oye, pero mi familia, yo quiero ver a mi papá aquí, mi mamá, nadie, hermano. Y yo decía, oye, pero ¿por qué? Si yo le predico a gente y se convierte, llegan a la iglesia, y no era el tiempo, hermanos. Ahora entiendo que Dios nos está preparando como una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, de sana administración, y mi familia está llegando. Amén. Creo que si hubieran llegado en ese tiempo, a lo mejor ya no estuvieran, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Y se lastimó a mucha gente. Entonces ahora tratemos y tratemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice entonces, así pues, no me enviasteis acá ustedes, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué hacía el faraón? Lo que José decía. Amén. Y nunca José hizo un golpe de estado. Él se mantuvo bajo autoridad. Amén. Nunca se quiso levantar en contra del faraón. ¿Y el faraón qué hacía? ¿Qué hacemos, faraón? Lo que diga José. Y lo que decía José, eso se hacía. ¿Sale? Sigue. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. ¿Qué significa señor? Dueño. Ven a mí, no te detengas. Y mandó traer a su papá, a su hermano, y ya tenían un lugar que se llamaba Gosén, el lugar donde ellos se poblaron, donde ellos llegaron con toda su familia para restaurar. Amén. Para sobrevivir. ¿Sigue? Regrésamelo tantito, ahorita leemos eso. Y fue de grande bendición. Y el pueblo de Israel estuvo bendecido en esa región. ¿Sí? Y cuando pasaban los hermanos de José, les decían, ¿y tú quién eres? No, yo soy hermano de José. ¡Wow! ¿No? Porque José, ¿quién era? El gobernador, el rey ahí, nada más que se sujetaba a su señor. ¿Sí? Y todo lo que él vivió fue para bien, fue para bendición. Todo lo que usted y yo hemos vivido es con un propósito. Mira lo que pusimos ahí. Si lo leemos todos, a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué leímos? Cuando entiendes los propósitos de Dios en tu vida, sabes que todo lo que has pasado tiene un porqué y un para qué. Todo, hermano. Todo lo que usted ha pasado, bueno y malo, tiene un porqué. ¿Escuchó? Y entonces usted sana, usted se libera, usted ya no mira al pasado para sufrir, usted mira al pasado ¿para qué? Para darle gracias y saber que tuvo un propósito. Y ahora, o sea, su pasado está a mi mano izquierda, ahora usted está aquí, ¿no?
¿Qué sigue? Después de aquí. Su pasado está para allá. Usted ya está parado en su presente hoy. ¿Qué sigue? Su futuro. ¿Y qué dice Pablo? Que usted viva una vida nueva. Amén. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora lo que usted está haciendo es reescribiendo su historia. ¿Me sigue? Lo que usted está haciendo es reescribiendo la historia de esta iglesia. Lo que usted está haciendo es reescribiendo la historia de sus hijos, de sus nietos, de su familia. Lo que el diablo ya había escrito para hacer, para destruir sus hijos, divorcio, maldad, etcétera. Ahora usted está haciendo vida nueva, camino nuevo. Donde no había camino, Dios está abriendo un camino nuevo. Ahora usted está reescribiendo. Amén. Su pasado ya quedó atrás. Ahora usted está, si quiere una mejor iglesia, no la ande buscando, hágela, diría el paisano. ¿No? Hágela, hágala. ¿No? ¿Quiere un mejor pastor? Pues yo quiero ser mejor pastor. ¿Quiere mejores discípulos? Sea un mejor discípulo. ¿Quiere una mejor alabanza? Prepare más ministros. ¿Le gustaría cantar acá arriba? Ministrar al pueblo. Atrévase. ¿Le gustaría reescribir la historia de esta iglesia, de esta colonia? ¿Le gustaría? No sé, a lo mejor dice, no, pastor, a mí no. Yo tengo muchos sueños, planes, deseos, ¿no? Ya me voy a jubilar, si Dios lo permite. Tengo cosas que hacer, ¿no? Con mi casa, con mi familia, pero también con mi familia en Cristo. Entonces ya ahora estoy en una vida nueva. ¿Quién la escribe? Usted, de la mano de Dios. Dios, ¿qué hacemos? ¿No? Señor, yo le he dicho, Señor, quisiera hablarle a esa familia o a esa persona. Me dice el Señor, yo también. Y los pensamientos de Dios y tus pensamientos se unen. Señor, te pido por ese matrimonio. Y te dice Dios, vaya pues, háblele y yo lo voy a respaldar. Yo voy a estar con usted. Tóquelo, hable sanidad, hable vida y lo hacemos juntos, ¿te parece? ¿Será que puede hacerlo? ¿Lo cree? Créalo, hermanos. Créalo, es para que usted ahorita estuviera, amén, tómelo, recíbalo. Y Dios lo va a hacer de la mano de usted. José reescribió la historia de su familia, de sus padres, de sus hermanos. ¿Qué hubiera hecho otro, hermano? ¿Qué hubiera hecho yo? Ahora sí tengo dinero, papá. A ver, ínquenseme ahí, órale. ¿Ah? Si no tuviera Cristo. Y ahora, a ver, esclavícenlos. O sea, sin Dios, hermanos, somos vengativos. Sin Dios, si nos pegan una mejilla, pues le ponemos la otra, ¿no? Nos desquitamos. Si nos gritan, gritamos. Pero ahora en Cristo, sepa usted que tiene un propósito lo que está pasando, aún dentro de la iglesia. ¿Sale? Ok. Pero ok, regrésamelo, ahorita vamos para ahí. Pero eso es José, ¿no? Y de las cosas que a mí me pasó siendo cristiano fue no compararme con nadie de la Biblia. ¿Sabes por qué? Bueno, con los grandes hombres. Porque yo no fui un José. Yo fui uno de los hermanos de José, ¿no? O sea, hay gente que dice, ok, José, Dios lo usó, pero José no dice la Biblia que haya pecado. Es más, cuando la mujer de Potifar se le puso, le dijo, mujer, vete de aquí. ¿Sí? Cuando fue tentado, no pecó. Amén. Entonces yo no me puedo comparar con José. ¿Me explico? ¿Con quién sí me puedo comparar? Con Pablo,
con otros personajes que negaron a Jesús, que sí pecaron, que hicieron lo malo, pero aún así Dios tiene propósitos. Amén. ¿Sabes de quién también se escribió? De Pablo, que vendía, mataba a los cristianos. Mira lo que dice Corintios. Dice 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo cuando Jesús resucitó. Después a todos los apóstoles, dice. Y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué es un abortivo, hermano? Un bebé. ¿A quién abortas? ¿Por qué aborta una mujer a un bebé? Porque no lo quiere. O sea, esa mujer tenía su bebé y dijo, no, yo no quiero ese bebé, yo lo voy a abortar, lo voy a sacar, no me sirve. Y dice él, como alguien inservible, como alguien que nadie quería, como el último, dice, como yo, como un abortivo, dice, se me apareció a mí. ¿Sigue? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Fui casa por casa, los atrapaba y los hacía maldecir el nombre de Dios. Pero aún así, Dios me escogió. Amén. ¿Qué dice Pablo? Tal vez no fui un José, pero tal vez usted sea un Pablo. Aún hizo cosas malas, cosas que no debía de hacer. Y dice, ¿será que Dios en sus planes me tenga en cuenta a mí? Déjame decirte que sí. Sigue. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que los 12 apóstoles, que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque ahora usted hace cosas buenas, hermano. Porque la gracia de Dios está en usted. Amén. A lo mejor usted no fue un José. No fue de los que lo maltrataron. Usted era el maltratador. ¿No? O sea, usted era la mala del cuento. Siempre se habla bien de la gente buena que fue maltratada. Pero a veces los maltratadores, esos no merecen. Bueno, aún Dios tiene misericordia de nosotros que fuimos malos, de nosotros que hicimos cosas que no debíamos. Aún Dios las permitió para sentirnos. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo ves los sentimientos aquí de Pablo? Yo, el más pequeño, ¿sí? Estaba reconociendo su insuficiencia, que lo que ahora hace, lo hace por la gracia de Dios. Amén. Yo sé, hermanos, que si usted cree esta palabra, su vida será diferente. Usted podrá ver en el lugar donde está las cosas que Dios puede hacer. Con una que crea. Amén. A veces el pastor ni cree, pero tú dices, yo creo, pastor. Vamos a seguir, vamos a luchar, vamos a orar. Y si levantamos un ministerio de intercesión, ¿por qué? Porque creemos que la oración va a ser más. Y si hacemos discípulos, ¿por qué? Porque creemos que esos discípulos van a ser más discípulos, por eso estamos discipulando. Y si nos reunimos los miércoles, y si tenemos reunión de jóvenes, y si hacemos esto, porque estamos viendo, hermanos, lo que Dios puede hacer y estamos rediseñando lo que Dios quiere hacer en su iglesia hoy. Amén. ¿Lo cree? Pásalo. Dice 1 Corintios 5:17, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Se acuerdan del tema? Deja atrás el pasado. Pero mira lo que dice Pablo, regresamos al texto. Dice, de modo
que si alguno está en Cristo, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿para qué las va a voltear a ver? Ah, sí, yo era eso, pero gracias. Y no para que se envanezca, mira, ahora ya soy. No, para que le dé la gloria a su Dios. Amén. Ahora ya habla bien, ahora ya canta, ahora ya hace, ahora ya predica, ahora lo reconoce la gente. ¿Sí? En usted. Y le da la gloria a su Dios. De modo, ahora puedes ponerle tu nombre. Ya no digas alguno, sino ponle tu nombre. Dice, de modo, en mi caso, si Martín está en Cristo, nueva criatura es. ¿Le puedes poner tu nombre? De modo que sí, está en Cristo, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, el enemigo te las va a querer recordar. ¿Sí? ¿Usted fue? Sí, lo fui, pero ya no lo soy. Gloria a Dios. Y cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Sabes cuál es el futuro del diablo? El lago de fuego. Ahí va a estar. Ya no va a poder acusar a nadie. Ya va a estar pagando el juicio que tiene sobre su cabeza. Por eso él tiene prisa de destruir. Y Dios tiene prisa de construir, de restaurar, de hacer obras nuevas. Amén. Terminamos, pásalo. Deja atrás el pasado. ¿Sí? ¿Hay algo que te lastima, hermanos? Si lo hay, déjalo atrás. Pero en un acto de fe, suéltalo. Señor, te entrego esta situación. Hermano, un psicólogo te puede llevar en la emoción, en tu intelecto, a querer soltar ciertas cosas. Hay gente que hace técnicas. Escríbelo y quémalo. ¿Ah? O a veces las iglesias hacen actos de, escribe tu pecado y ponlo en una cruz y clávalo. Jesús no lo clavó, Jesús derramó su sangre. Amén. Esto es algo espiritual, que usted pueda entregárselo literalmente al Señor. Si todavía hay algo ahí en su corazón y usted pueda creer, dice que el que le pide perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cierre sus ojos un momento.